Listo chicos, konnichiwa, mucho gusto en conocerlo. Mi nombre es Ken Hamada y voy a ser su profesor de japonés a partir de este momento, ¿no? Vamos a ver, vamos a comenzar con lo que es la primera sesión de la primera unidad, ¿no? Vamos a ver recuerden que es un japonés básico, vamos a aprender desde cero, palabras ya sea pronombres, vamos a ver verbos, vamos a ver varias partículas para ir aprendiendo y aumentar nuestro vocabulario, ¿no? Recuerden siempre tener listo un cuaderno de japonés para que todo lo que vayamos aprendiendo vayamos anotándolo, ¿no? Las palabras nuevas, vocabulario nuevo, todo vamos apuntando. En este caso yo lo voy a colocar aquí en mi blog de notas para ir avanzando y recordando también las palabras que vayamos viendo clase tras clase, ¿no? Entonces vamos a comenzar con lo que es la clase de introducción japonés, clase japonés 01. Vamos a comenzar viendo lo que son los pronombres personales básicos. Por ejemplo, los más básicos también en español, ¿no? También el watashi y el anata. El watashi en español significa yo y el anata significa tú. Entonces recuerden que cada vocabulario nuevo que vean lo colocan en su cuadernito. Traten de colocarlo de la siguiente manera como yo lo voy a colocar, o también lo pueden hacer a la manera que a ustedes les parezca, ¿no? Watashi igual a yo. Y el anata, que está ahí al costadito, a la derecha, es tú. Entonces ya tenemos dos vocabularios nuevos, en este caso pronombres personales. Watashi, yo, anata, tú. ¿Ya? Entonces ya tenemos dos vocabularios nuevos. Ahora vamos a ver lo que es partícula, la partícula wa. Aquí quiero hacer una aclaración. Recuerden que en el japonés la H no es muda, ¿ya? Si la H está acompañada de una vocal, sería ha, hi, hu, he, ho. Pero, en este caso, la partícula wa, si se dan cuenta, ya varias veces voy diciendo que es partícula wa, no lo estoy pronunciando como ha, lo estoy pronunciando como wa. ¿Por qué? Porque la partícula wa es un caso especial, por así decirlo, ¿no? Recuerden esta regla muy importante que dice, ¿no? Una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia. Son dos cosas distintas, así que tengan en cuenta ello, ¿no? La partícula wa, vamos a decir que es una partícula que indica el tema, indica de qué o de quién vamos a hablar. Entonces, nueva palabrita, o mejor dicho, las partículas también son importantes que lo noten, entonces lo voy a colocar aquí, ¿no? Wa, disculpen, wa, partícula, partícula, partícula de tema, ¿no? Wa, partícula de tema. Listo. Entonces, se pronuncia wa cuando cumple la función de partícula. Se pronuncia wa cuando cumple la función de partícula. Entonces, téngalo muy en cuenta esto, y también si les parece algo muy importante también lo pueden anotar acá abajito, ¿no? Lo pueden poner así, se pronuncia wa cuando cumple la función de partícula, ¿no? Entonces, vamos a avanzar y dice, la partícula wa, entre otras de sus características, dice que dirige la atención del oyente hacia lo que se va a decir. Entonces, la partícula wa, cuando cumple la función de partícula como tal, se pronuncia wa. No todas las ja se pronuncian wa. Solo la ja, disculpen, la ja que cumplen función de partícula, se les pronuncia wa. Sensei, me parece un poco complicado, no te preocupes. En los ejemplos vamos a ir viendo y poco a poco ya vamos a ir dándonos cuenta de esto, ¿no? Ahora vamos a continuar con el verbo, nuestro primer verbo que vamos a ver en este curso, ¿no? El verbo desu, que es un verbo muy importante porque prácticamente en casi todas las preguntas o respuestas o en nuestra vida cotidiana, el verbo desu es uno de los que más se ve también, ¿no? En este caso, verbo desu en español, aquí está. ¿Qué significa sensei en español? Verbo ser, es el ser, ¿no? A ver, entonces voy a colocar aquí en mi cuaderno, en mi blog de notas, desu, verbo ser. A ver, un momento, verbo ser. Ahí lo tiene, verbo ser. Entonces ya tengo apuntado, ya tengo dos pronombres personales, una partícula wa y verbo des. En este caso es el verbo ser, ¿no? Entonces ya teniendo estas palabritas ya podemos armar lo que es nuestra primera oración. Entonces, vemos aquí tenemos nuestra primera oración. Dice, watashi wa kaito desu. Aquí puedes colocarle tu nombre también, ¿no? O cualquier nombre. En este caso cualquier nombre les he colocado, en este caso Kaito, ¿no?
un nombre que se va a ocurrir. Entonces, los ejercicios a partir de ahora va a ser lo siguiente. Si te das cuenta, yo no te he colocado la traducción de esta oración aquí abajito, ¿no? Como comúnmente se suele realizar en curso de idiomas, ¿no? El profesor te dice, bueno, aquí está la oración y bueno, esta oración dice tal y tal, ¿no? Yo no te quiero hacer la tarea tan sencilla porque la idea es que tú aprendas, ¿no? Tú vas a ser la persona que va a traducir cada oración que vayamos viendo clase tras clase. Para ello, un consejo muy importante es que primero hagas la traducción de componente por componente. ¿Eso qué quiere decir? Esta oración está compuesta por watashi, por la partícula wa, por el nombre kaito y por el verbo desu. Entonces, haces lo siguiente, en tu cuaderno colocas watashi igual a, wa igual a, kaito, bueno en este caso es un nombre, igual a, y desu igual a. Entonces lo que tú vas a colocar cuando yo te diga, bueno chicos, hagan la traducción del componente por componente de esta oración, lo que tú vas a hacer es lo siguiente, ¿no? Vas a traducir cada palabrita, cada componente. Watashi, ¿qué significaba sensei? Watashi aquí lo tienen, ¿no? Lo que hemos visto al inicio, los pronombres personales. Watashi, yo. Luego continuamos con wa. Wa, ¿qué era? Ah, era la partícula de tema. Partícula, a ver un momento, partícula de tema. Kaito, bueno, es un nombre. Y desu es el verbo ser. Verbo ser. Entonces, una vez que tenemos la traducción de componente por componente, uno más o menos ya puede deducir lo que dice en esta oración, ¿no? A ver, no se preocupen que al inicio lo vamos a ver como un ejemplo. Ese va a ser el ejemplo y a partir de este ejemplo ya ustedes van a ir haciendo ustedes mismos la traducción de componente por componente y luego la traducción de esta oración. Entonces, como le estaba mencionando, primero la traducción de componente por componente. Watashi, yo, wa, partícula que indica el tema, partícula de tema. Kaito es el nombre de esa oración, es una persona, ¿no? El nombre de una persona. Y desu es el verbo ser. Entonces, recuerden que las partículas comúnmente no tienen traducción en la mayoría de casos, pero no se cumple todo eso, ¿no? No se cumple en todos los casos, por así decirlo, ¿no? Se cumple en la mayoría de casos que no tiene una traducción. Como en este caso la partícula wa no tiene una traducción al español, por lo tanto aquí no aparece, ¿no? Recuerden que las partículas existen para cumplir una función como tal, ¿no? En este caso la partícula wa, ¿qué función cumple? Es una partícula que indica tema, la función de indicar el tema, ¿no? Entonces, a partir de la traducción de los componentes me sale esto, ¿no? Watashi, yo, bueno, la partícula wa no tiene traducción, el nombre que es kaito y el verbo que está al final que es ser, ¿no? Entonces, yo, kaito, ser. Obviamente esto parece un vocabulario, parece que está hablando un cavernícola, ¿no? No tiene sentido la oración. Lo ordenamos y sería yo, ser, kaito. Pero eso tampoco suena natural, aunque suena muchísimo mejor que antes, ¿no? Porque está ordenado. Yo, ser, kaito. Entonces, cuando haga la traducción de componentes por componentes y lo ordenes y no suene natural, entonces lo que tienes que hacer es lo siguiente, ¿no? Hacer la conjugación del verbo y adaptarlo al contexto. O sea, conjugar el verbo de acuerdo al contexto de la oración, ¿no? En que está la oración. Por lo tanto, yo haciendo este ejercicio, más o menos podemos deducir que esta oración dice lo siguiente. Yo soy Kaito, que sería la respuesta más adecuada. Recuerden que no hay una traducción exacta o una traducción que sí o sí tenga que ser, chicos. Esto es muy importante también. Recuerden que no hay una traducción precisa, exacta, que sí o sí tengan que hacer. Si el mensaje se transmite bien o se entiende, está en lo correcto. Hay personas que me pueden decir, en esta oración también puede ser yo soy Kaito o yo, o por ejemplo, otro orden, ¿no? Soy yo Kaito o etc. Más o menos sí, pero recuerden que bueno, siempre hay una más, la más acertada, ¿no? Pero el mensaje creo que es el mismo, ¿no? Se está transmitiendo bien. No se preocupen que cada oración que veamos se van a ir dando cuenta que hay diferentes tipos de respuesta para una misma oración, porque como les mencioné, en japonés recuerden que existe vocabulario formal, informal o semiformal, por así decirlo. Entonces, para una misma palabra que quiera traducir, hay distintas formas de hacerlo, ¿no? Hay varias palabritas, ¿no? Que significan lo mismo. No se preocupen que poco a poco vamos a ir avanzando. Entonces, yo soy Kaito sería la respuesta adecuada, ¿no? O sea, a partir de los componentes, traduzco primero, ordeno
y luego lo adapto al contexto, ¿no? Conjugo esta partecita de aquí que es el verbo y lo adapto al contexto. Yo soy Kaito, que suena muchísimo mejor y creo que es lo más natural, ¿no? Entonces, al momento de traducir, primero, utilizamos los componentes por componentes, la traducimos componente por componente y luego ya a partir de los componentes deducimos, ¿no? ¿Cuál sería la traducción de esa oración? Entonces, ahora aquí te dejo la chamba a ti, por así decirlo, ¿no? El trabajo a ti. Ahora, traducción de componente por componente. Ahora colocas Anata igual a wa igual a Kaito igual a y por último Desu igual a. Entonces, te doy más o menos 15 segundos para que tú puedas hacer aquí colocar la traducción de componente por componente. ¿Qué significa wa? ¿Qué función cumple la wa? El kaito que es o ver el desu que es, ¿no? Entonces, a ver, para que poco a poco vayamos avanzando. A ver, te doy 15 segundos para que puedas colocar la traducción de componente por componente. Comenzamos. Listo, chicos. Entonces, Anata Sensei, ¿qué significaba? Aquí lo tenemos, ¿no? Anata igual a tú. Recuerda que cada vocabulario nuevo que veamos, apúntalo porque en una futura oración puede salir. Entonces ya tú vas a saber qué significa esa palabrita, ¿no? Anata, tú. Y como se dan cuenta, el resto es casi lo mismo, o mejor dicho, es lo mismo que el ejercicio anterior, ¿no? Entonces, wa partícula de tema, kaito nombre y desu el verbo ser. Entonces, a partir de los componentes, ahora lo que yo quiero que realices tú es cuál sería la traducción de esta oración que ven en pantalla. Anata wa kaito desu. O sea, lo que hemos traducido componente por componente, ¿no? A ver, este es un ejercicio sencillo, así que te voy a dar más o menos 10 segundos y a partir de tus componentes que tienes, traduce lo que sería esta oración. Recuerda que la oración anterior se traducía como yo soy Kaito, ¿no? Ahora el ejercicio es que tú traduzcas o deduzcas la traducción de esta oración a partir de sus componentes, ¿no? Listo, te doy 10 segundos. Listo, 10 segundos. Entonces, ¿cuál sería la traducción de esta oración? O más o menos ya deduciéndolo. Entonces, primero el ejercicio, anata tú, ¿no? Traducción de componente por componente, wa partícula que indica tema, kaito nombre y desu el verbo ser. Entonces, aquí ya está, de esta manera ya lo traducimos. Recuerden que la partícula wa no tiene una traducción como tal, por lo tanto lo ordenamos tu ser kaito, pero lo conjugamos aquí porque no suena bien. Tu ser kaito no suena natural, ¿no? Lo conjugamos, lo adaptamos al contexto y aquí tienen la respuesta más adecuada, ¿no? Tú eres kaito. Tú eres kaito. Entonces lo voy a colocar también aparte de aquí, ¿no? Tú eres kaito. Entonces con esto ya hemos concluido con esta primera partecita, ¿no? Entonces, lo importante, quiero que recuerden que, vamos a ver aquí, traducir, al momento de traducir, primero traducir los componentes por componentes y luego ya tú deduces a partir de los componentes lo que sería la traducción de la oración, ¿no? Entonces, un repaso, por así decirlo, sería, hemos visto lo que es en la primera parte los dos pronombres personales, ¿no? El watashi, que significa yo, y la nota tú. Wa, que es la partícula de tema, la partícula que indica tema. Y también vimos el verbo ser, ¿no? Que también hemos colocado aquí. Y a partir de ello comenzamos a ya de una vez ver en ejemplos la aplicación de cada uno, por así decirlo, ¿no? El watashi, yo, anata, tú, wa, partícula de tema, de su verbo ser. Prácticamente esta es la base para poder armar una oración simple, ¿no? Y como se dan cuenta, ya vimos varias, vimos dos de hecho. Watashi wa kaito desu, que significa en español yo soy Kaito. Entonces, si tú quieres decir, por ejemplo, si, bueno,
en mi caso voy a poner, ¿no? Mi nombre es Kane, por lo tanto sería yo soy Kane. ¿Cómo sería en japonés? Igual aquí lo copiamos, lo único que vamos a cambiar es el nombre, sería Watashi wa Kane desu. Entonces, de esta manera ya tendríamos, como podemos decir, yo soy tal tal, ¿no? Entonces, a ver, aquí lo dejo, lo corrijo y lo dejo así. Entonces, ya hemos visto varias cositas importantes en esta primera parte.